Hemos perdido la belleza del simbolismo. Sí, hemos perdido la belleza del simbolismo. Ya no tenemos ningún símbolo que nos recuerde qué es lo que representamos. Quizás hemos comenzado a movernos tan rápido que no podemos hacer una pausa lo suficientemente larga como para ver el valor de la naturaleza simbólica de algunas de las cosas que hacemos. ¿Se imagina vivir la vida como seguidor de Dios para ser radicalmente diferente del mundo que está a su alrededor? ¿Es una vida de aventura santa en la que su fe en Dios toca cada parte de su vida? ¿O ve su fe en Dios como algo realmente dócil que no afectará drásticamente su vida cotidiana? Hola, y bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, el programa semanal presentado por el apologista y maestro cristiano, el Dr. Ravi Zacarías. Gracias por acompañarnos. Dios llama a cada creyente a vivir una vida de fe radical. Pero, ¿qué significa eso? Hoy, en nuestro programa, el Dr. Zacarías echa un vistazo a la vida de Moisés para descubrir algunos principios importantes para la vida radical, mientras concluye su mensaje titulado Él vio, Él salió, Él conquistó. A continuación, el Dr. Zacarías. Corrie ten Boom dice: he aprendido a aferrarme a las cosas de la vida de una manera más flexible para que no duela cuando Dios las arrebata de mi mano. Bill McChesney, que fue martirizado en el Congo, dijo: deseo mi desayuno servido a las 8, con jamón y huevos en el plato. Me comería de un bistec bien asado y cenaría otra vez cuando avance el día. Deseo un hogar súper moderno, que tenga teléfono en cada habitación, suaves alfombras en los pisos y hermosas cortinas para adornar las puertas. Un lugar acogedor, con cosas bellas como sillas de descanso con resortes internos. Y luego conseguiré una pequeña televisión. Por supuesto, tendré cuidado con lo que vea. Deseo que mi guardarropa sea de la calidad más fina. ¿Por qué no deberían los cristianos tener lo mejor, el último estilo en trajes y vestidos? Pero, cuando escuché al maestro con su voz tan clara decir: te ofrezco que vengas y me sigas a mí, que soy el hombre sencillo de Galilea. Las aves del cielo tienen sus nidos, los zorros tienen sus guaridas, pero no puedo ofrecerte cama porque no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, con vergüenza bajé la cabeza y lloré. ¿Cómo puedo rechazar al crucificado? Él ayunó día y noche por 40 días sin probar bocado. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, sin un solo amigo terrenal que le traiga alivio. Los profetas dijeron que él fue rechazado por Dios, fue burlado, golpeado, herido, y su sangre fluyó con un color rojo. Y toda la pasión de la cruz se delinea en las siguientes estrofas retratadas climáticamente en las palabras que una vez más C.T. Studd, citado por McChesney, elabora aquí. Y dijo: si él, siendo Dios, murió por mí, ningún sacrificio es demasiado grande para que yo, un hombre mortal, lo haga por él. Haré todo por causa de Jesús. Probablemente es la razón más motivadora por la que estoy con usted en este programa radial. Sería un mentiroso si le dijera que he disfrutado cada instante de mi vida cristiana. Hay veces, durante mis viajes evangelísticos, en los que realmente desearía estar en la casa. No es divertido ser un hombre itinerante y estar metido solo en viajes. Incluso, si tuviera que moderar mi calendario, todavía sería mínimo un 40% de mi vida viajando para justificar un estilo de vida itinerante, y eso es demasiado para una familia joven. Salga como Pedro salió, como Pablo salió, como Jason Taylor salió, como los Llewellyn salieron, como David Livingstone salió. Y creo que si no dejamos la comodidad de algunas de nuestras seguridades, algunas naciones del mundo seguirán sin ser alcanzadas. Y a los jóvenes les digo, y oro, que donde quiera que estén, construyan un altar, en el lugar que deseen, donde están, ya sea en su automóvil si están conduciendo, o junto a su cama.
y allí podría orar, preguntándole a Dios si Él demanda que usted salga para su gloria. ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? Primero vimos que Moisés dijo no, segundo vimos que Moisés salió, y ahora en tercer lugar veamos cómo Moisés se mantuvo. ¿Qué hizo él? Él reunió los símbolos de la Pascua y mantuvo la Pascua por fe. ¿Se ha preguntado lo que eso debe haber significado para Moisés? Moisés era sabio en toda la filosofía de los egipcios, y debo admitir que si Dios me pidiera que hiciera lo que le pidió a Moisés, creo que Dios tendría una batalla tamaño familiar en sus manos. Le diré por qué. Le dijo a Moisés, toma tal y cual cordero, o tal y cual animal de tanta edad, y tienes que matar ese animal, tomar su sangre, hacer esto y aquello, y rociarla sobre la puerta así. Y tengo que admitir que con eso mi sensibilidad estética queda como sacudida. ¿Sabe lo que yo hubiese dicho? Señor, ¿podemos hablar tú y yo sobre esto si estás un poco abierto a cambiar de opinión? Lo que realmente deseo decirte, Señor, es esto. Seguramente estás al tanto del hecho que por mucho tiempo yo estudié a los filósofos egipcios, los jeroglíficos y todas esas cosas. Realmente, Señor, esto no es cosa de niños, es difícil. He tenido que usar mis capacidades cerebrales con toda inteligencia, y hay muchas personas que no tienen la capacidad intelectual para estudiar todo lo que yo he estudiado. Para ponerlo de manera franca, Señor, yo soy un filósofo. Ahora quisiera pedirte algo. ¿No crees que sería mejor si te consiguieras alguna persona sin cerebro para hacer esto? Entonces no habría ningún riesgo involucrado y puedes lograr lo mismo. La Pascua sería conducida y no perderías ninguno de tus instrumentos elegidos por ser demasiado brillante. Realmente, yo no llegué a un nivel de posgrado de mi educación para meter mis manos en un balde lleno de sangre. ¿No tienes por ahí algún ignorante de repuesto? Fíjese, esto es verdad. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por los símbolos de Dios? Y esto es lo que ocurre. De hecho, por favor, escuche. Cuando los hijos de Aarón se rehusaron a ser meticulosos con cada detalle de los sacrificios, Dios fue tan severo con esto que trató con ellos de una manera drástica, de la misma manera como lidió con Ananías y Zafira. Y las Escrituras me recuerdan que Aarón estuvo asombrado y se quedó callado. No podía decir una palabra. Dios mandó a Moisés que fuera a decirle a Aarón que el Señor tenía que ser glorificado en todo este sistema de sacrificios y que mejor se pusiera a la medida de ello. Lo que ocurre aquí es que Moisés está aprendiendo a guardar los símbolos como representaciones de una realidad mayor. Usando las palabras de Pablo cuando dijo, si es del Señor, no lo sé. Hay algo que no estoy seguro si es del Señor, así que permítame hacer un prefacio y decir esto. Hasta donde he estudiado nuestra situación, creo que lo que ha ocurrido aquí, particularmente con la fuerza del pragmatismo occidental en el que todos vivimos, es que hemos perdido la belleza del simbolismo. Ya no tenemos ningún símbolo que nos recuerde qué es lo que representamos. Probablemente la única ceremonia que conducimos, además del rito bautismal, es la Cena del Señor, y aún encontramos eso un poco pesado, de modo que lo hacemos solamente una vez al mes. Recuerdo que estaba hablando a un gran número de pastores en un encuentro, y yo estaba dándoles una serie de conferencias sobre la adoración, y dije, muy bien, ¿cuál es la principal razón por la que es incómodo para nosotros hacer la Santa Cena más seguido? Y uno de ellos levantó su mano rápidamente y dijo, porque si lo hacemos muy a menudo, la perderemos como un acto de adoración. Y yo le dije, ¿y no se siente de la misma manera sobre las ofrendas? Y sucedió como el versículo en las Escrituras que dice que hubo silencio en el cielo por espacio de media hora. Mi ofrenda es un acto de adoración de igual valor, ¿no es así? Creo que sé lo que él está diciendo y simpatizo con ello, y realmente no estoy diciendo que por esta razón tengamos que cambiar nuestra práctica.
Lo que quiero decir es que quizás hemos comenzado a movernos tan rápido que no podemos hacer una pausa lo suficientemente larga como para ver el valor de la naturaleza simbólica de algunas de las cosas que hacemos. Y no me gusta hacer eso. Me gusta bajar la velocidad un poco. Voy a darle algo de información práctica aquí, así que permita que divague del tema un poquito, por favor. Mi punto es que debemos construir recuerdos en las vidas de nuestros hijos, que pasen por ciertas ceremonias y símbolos en sus vidas, de modo que las extrañen cuando se vayan de casa. Y será un recuerdo para ellos por el resto de sus vidas. Yo creo firmemente que el hijo pródigo regresó a su hogar, no porque el criador de cerdos le diera el argumento de Tomás de Aquino sobre la existencia de su padre. ¿Me entiende? No creo que fueron los argumentos los que lo hicieron regresar a casa, sino su corazón que latía con los recuerdos que tenía de su hogar y necesitaba regresar. Aquellos recuerdos son tesoros de un hogar construido alrededor de la habitación familiar, construido frente a la chimenea, construido en la sala. Y he notado una de las cosas que mi esposa hace, que la encuentro de cierta manera extenuante, pero que es intrigante por la manera como lo hace. Ella nunca acuesta a los niños a la cama, sino que es una ceremonia de 20 minutos, es una persecución. Es acorralarlos, es gritar, es llorar, es atraparlos, y esto continúa hasta que finalmente las cobijas cubren sus cuerpos. Esto todavía tiene significado. Todavía falta mucho tiempo para que la serenidad descienda sobre estos niños. Pero aquí está mi esposa, pegada a esos cuerpecitos cada noche, acariciando sus rostros, acariciando sus cabellos, hablando sobre cualquier tema irrelevante, hasta que los 3 niños estén en la cama. ¿Sabe lo que ocurre? Se construyen recuerdos. Permítame animarle a que construya la clase de ceremonias y oportunidades en el hogar en las que Dios realmente sea enseñado por todo lo que usted hace. Y deseo cerrar esto con una idea básica. No creo que ocurrirá jamás en su familia hasta que su propia vida devocional esté enderezada delante de Dios. Su tiempo de oración, los tiempos de ceremonia, los tiempos de la cena del Señor, lo que sea, hasta que usted y yo hayamos aprendido a presentarnos delante de Dios en nuestro propio tiempo devocional. ¿Y sabe lo que me anima a seguir haciéndolo cada día? Y lo admito como un predicador de la palabra de Dios. Lo más difícil que encuentro en mi vida todos los días es ese tiempo de oración. Yo me levanto, leo la palabra, estudio 4 capítulos por día, no tengo problemas con ello, lo disfruto. Pero de alguna manera, cerrar ese libro, ponerlo lejos y luego concentrarme en la comunión con Dios que ocurre en esos momentos de oración, es asombroso y es poderoso, y el diablo hará todo lo posible para mantenernos alejados de ello. Esa es la razón por la que creo que es tan importante mantener ese tiempo, de mantenerlo como algo sagrado, como Moisés y Aarón, por ejemplo. Recuerde la batalla que tuvo lugar contra los amalecitas y los hititas y los pericitas, y a veces pienso que hasta las termitas estaban ahí. La batalla se desarrolla ahí, Moisés y Aarón están arriba. Imagina un reportero de prensa cubriendo esta batalla. Probablemente diría, ahí se desarrolla un conflicto bélico y 3 locos están ahí, Moisés, Aarón y Hur. No sé qué se traman, pero vamos al lugar mismo de la acción. Y Dios está usando a Hur para levantar las manos de Moisés y mantener ese simbólico alcanzar a Dios. Es como lo dice C.S. Lewis cuando la gente le decía, siga orando, y cuando esté orando, solo escucharemos su voz porque no hay otra voz. Este es un monólogo, no es un diálogo. Dios no está ahí, solo se está imaginando que está ahí. Y C.S. Lewis meditó y respondió en su propia manera inimitable. Señor, me dicen que cuando oro, solo se escucha una voz, que tú no estás ahí, que estoy soñando y que todo esto es absurdo.
Entonces él hace una pausa y dice, quizás tienen razón, Señor, quizás tienen razón, solo se escucha una voz, pero si tienen razón al decir que solo se escucha una voz, se equivocan porque no es mi voz la que se escucha, es tu voz. No estoy soñando. Tú eres el que sueña y yo soy tu sueño. Y cuando usted mantiene ese tiempo con Dios, usted se convierte en el sueño de Dios. En resumen, hasta aquí, primero usted sabe decir no. Segundo, usted sale. Tercero, usted lo mantiene. Y finalmente quiero pedirle que vea conmigo el libro de Éxodo, capítulo 33, uno de los capítulos más grandiosos escritos por Moisés. El libro de Éxodo, capítulo 33, y voy a leer los versículos 12 y siguientes. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime, ¿qué quieres que haga? Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Recuerde, esta es una velada advertencia de Moisés, algo como, Dios, yo no tengo nada que perder, tú sí. Así que ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y le respondió el Señor, yo mismo iré contigo, y te daré descanso. Y replicó Moisés, o vas con todos nosotros, o mejor, no nos hagas salir de aquí, si no vienes con nosotros. ¿Cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Aquí está una de las mayores oraciones en la Biblia. Como que Moisés dijo, déjame verte en todo tu esplendor. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad. En hebreo, esa es la misma palabra para denotar belleza. Y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Una vez, Moisés cubrió su rostro frente a la zarza ardiente. Pero ahora ya no es suficiente. Dios tiene que cubrirle el rostro a él. Lo que ocurre aquí es que, mientras Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, tengo que adelantarme a ese pasaje del Nuevo Testamento cuando Jesús lleva consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y solo activo mi imaginación en este momento. La verdad es demasiado grande como para ser comprendida por una mente finita. Pero Pedro, Jacobo y Juan están cerca. Entonces Jesús sube a la cima y de repente se abren los cielos y el cuerpo de Jesús se vuelve tan blanco como la mente humana jamás lo podría concebir. Pedro y los otros discípulos caen con el rostro en tierra. Y Pedro tiene esa respuesta impulsiva que es la más razonable. ¿Por qué no nos quedamos aquí? No quiero bajar. Parecía a las alturas del monte Hermón. Parecía la majestad de los extensos valles de Megido. Si se hubiesen dado la vuelta, hubiesen visto las calmadas aguas del mar de Galilea, podían haber visto desde el mismo punto los picos de Nazaret, pero Hermón no tiene ningún atractivo, Megido no tiene ningún atractivo. Galilea no es mejor que el resto. Nazaret ya no tiene ningún valor simbólico en ese momento. Una vez que han visto al Hijo glorificado en ese escenario en miniatura, la respuesta impulsiva de Pedro es, por favor, Señor, quedémonos aquí. Él había visto los efectos secundarios de la belleza de Dios, como Moisés también lo vio. Pedro había visto la presencia de ese Jesucristo glorificado. Voy a tomarme la libertad de decir esto. Dios le dijo a Moisés,
no verás la tierra prometida. ¿Lo recuerda? Y eso siempre me ha atormentado. Señor, fuiste duro con este hombre. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías descienden. Moisés puso su pie en un escenario mucho mayor que la tierra prometida. Tengo la sensación de que Dios es como la madre, que está molesta con el hijo y le dice, «Esta noche irás a la cama inmediatamente después de la cena», solo que ella demoró la cena como 3 horas. Y Dios le dio a Moisés ese vistazo en aquel magnífico escenario, de modo que Pedro y los discípulos vieron a este Moisés y a Elías. Pero lo fascinante en este momento es que, con todo el esplendor de un Moisés trascendente, al menos trascendente desde nuestro punto de vista terrenal, y a Elías que regresó, la tentación podía ser, «Miren, Elías, Moisés, vamos a hablar con ellos». Pero en medio está el radiante cuerpo blanco de nuestro bendito Señor, y ese momento glorificado es espléndido. ¿Puede imaginarse lo que debe haber significado eso para Moisés? Y mi sencilla aplicación para todos nosotros en este día es, ¿podemos pedirle a Dios para nuestra iglesia, aquí como individuos y corporativamente, que nos permita tener un vistazo de su gloria? ¿Es mucho que le pidamos eso a Dios, que usted como individuo pueda tener un vistazo de su gloria? ¿Que yo como individuo pueda tener un vistazo de su gloria? El encuentro más hermoso, más espléndido, fue cuando Moisés se paró en esa montaña y la belleza de Dios pasó por ahí. Primero, Moisés dijo no. Luego salió. Después se mantuvo. Y finalmente él se paró y admiró la gloria. Debido a eso, Moisés fue capaz de liderar a un pueblo de dura cerviz a un lugar diferente. Veamos los principios que aprender. Número 1. Convertirse en un hombre o una mujer de Dios no es un proceso instantáneo, sino que debe tener un comienzo. Número 2. Establezca sus límites de aquello que no se puede transitar, para que nadie lo transgreda jamás. Número 3. Aprenda a estar contento con la estima que Dios tiene de usted, no la de Egipto, Babilonia o ninguna otra nación. Y número 4. La mayor batalla que enfrentará en la vida es su cita diaria con Dios. Manténgala, o todas las demás batallas serán más grandes. Le repito, la mayor batalla que enfrentará en la vida es su cita diaria con Dios. Manténgala, o todas las demás batallas se harán más grandes. Y número 5. ¿Está dispuesto a orar y pagar, y no hablo de algo monetario, está dispuesto a orar y pagar por el privilegio y la responsabilidad de admirar la gloria de Dios? Solo usted sabe la respuesta a esa pregunta. El doctor Zacarías nos desafió a buscar a Dios con el mismo fervor que lo hizo Moisés. Además que le pidamos a Dios que se manifieste a nosotros. El doctor Zacarías también nos desafió a aferrarnos a los símbolos de Dios en nuestras vidas y a mantener las tradiciones simbólicas para señalarles a nuestros hijos el camino hacia Dios. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, rzim.org. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.